Muy buenos días a todos, es un placer encontrarme de nuevo con ustedes. En el día de hoy me voy a referir a un tema muy en boga en los últimos años y que podría cambiar la manera del intento de reperfundir al infarto agudo de miocardio. Soy el doctor Pedro Sangronis, profesor de la Cátedra de Cardiología y Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Provincial del Centenario y coordinador de la red de infarto HIDMUPRO-IAM. El tema de hoy entonces es nuevo paradigma en la reperfusión del infarto agudo de miocardio. Y para empezar a hablar, deberíamos definir qué quiere decir paradigma. Una publicación de ya hace más de 60 años de Thomas Kuhn en su presentación La estructura de las revoluciones científicas, decía que paradigma es toda teoría o modelo teórico cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, cuando se establece un paradigma, se lo toma como parte normal de la ciencia, pero a medida que empiezan a avanzar los conocimientos y se empieza a aplicar el nuevo paradigma, empiezan a aparecer anomalías que ponen en jaque al paradigma, que empiezan a cuestionarlo, que empiezan a discutirlo, y entonces así se llega a una crisis de ese paradigma que en un tiempo determinado podrá llevar a un nuevo paradigma en el tema o cuestión de la que estamos hablando. Me voy a referir hoy al paradigma en el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio ha pasado por diferentes paradigmas desde hace ya más de 100 años en que se lo describió por primera vez allá en el año 1912 con una descripción brillante de James Herrick, una publicación en JAMA, donde explicó por primera vez que la trombosis coronaria podía causar necrosis miocárdica. Desde aquella época, y por lo menos hasta la década del 80, el tratamiento convencional del infarto agudo era un tratamiento de sostén, pero basado en el electrocardiograma, en la década del 80 definíamos al infarto tipo Q versus tipo no Q, siempre definido por alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, todo esto fue previo a la etapa de la reperfusión. Hasta la década del 80 a los pacientes no se les intentaba abrir la arteria coronaria ocluida, sino que el tratamiento era de sostén, como dije previamente. Entonces, esa clasificación era la que existía y no se consideraba si al paciente se lo iba a reperfundir, ya sea con fibrinolíticos o con una intervención coronaria percutánea primaria, que fue el tratamiento, alguno de los dos, en boga desde la década del 80 y hasta nuestros días. Ya en el año 2000, con la reperfusión instaurada, una nueva clasificación de los síndromes coronarios agudos basados en elevación del segmento ST o no elevación del segmento ST fue clave para ayudar y definir a qué pacientes debíamos reperfundir de manera inmediata a través de la estrategia que dispusiéramos. O sea, que el ST pasó a ser el gol estándar y aquellos pacientes que presentaban los criterios que se definían como patológicos eran enviados a reperfusión inmediata. Esta es una clasificación que ya está hace más de 20 años publicada por Ham en Lancet en 2001, donde define claramente, según sospecha de disconfort isquémico, el paciente se clasifica, si el disconfort isquémico es característico, se clasifica como síndrome coronario agudo. Y en base a la elevación o no del segmento ST, se podía clasificar en los diferentes tipos de infarto. En esta en este nuevo paradigma, en la década del 2000, el síndrome coronario agudo con elevación del ST, por definición, implicaba la presencia de una oclusión coronaria aguda y esta indicaba reperfusión de emergencia. Y así nos hemos manejado en los últimos 25 o 26 años. El síndrome sin elevación del ST indicaba una lesión coronaria severa, pero no oclusiva, por default, y eso indicaba un tratamiento médico inicial con aspirina, betabloqueantes, nitroglicerina, estratificar el riesgo y en base a la estratificación del riesgo definir la conducta a tomar. Entonces, hubo, después de 20 años, un cambio de paradigma y pasamos del paradigma
de infarto con onda Q al paradigma que llamamos supraesnivel del ST. Acá lo van a ver como STEMI, es la definición en inglés del infarto de miocardio con elevación del segmento ST. O sea que después de un periodo de tiempo, el paradigma finalmente cambió. Y estos cambios de paradigma tuvieron, sin embargo, algún problema, porque si bien la clasificación dicotómica supra o sin supra ha sido útil para los cardiólogos en general durante las últimas décadas, el evento fisiopatológico determinante del pronóstico y la historia natural es la oclusión coronaria aguda en sí misma, más que la elevación del ST, porque como vamos a ver, no toda elevación del ST implica oclusión aguda y viceversa. El modelo tradicional, definido desde la década del 2000, presenta deficiencias en cuanto a precisión diagnóstica y eficacia del tratamiento. Ya desde hace varios años, desde por lo menos 2015, 18, 20, han empezado a aparecer artículos donde comparan el paradigma supra sin supra versus un nuevo paradigma que es infarto agudo de miocardio, oclusivo y no oclusivo. Y vamos a ver cómo poder determinar eso. Entonces, este primer paradigma, que era infarto tipo Q versus no Q en la era previa a la reperfusión, cambió al paradigma síndrome con elevación del ST versus síndrome sin elevación del ST en la década del 2000, y eso nos permitió definir quién debe ir a reperfusión inmediata y quién no. Podríamos decir que quizás llegó a su fin. Y como dice esta canción de Tango Feroz, una vieja película de la década del 90, todo concluye el fin, nada puede esperar, todo tiene un final, todo termina. ¿Estará terminando? Bueno, quizás tengamos que dar lugar al nuevo paradigma que es infarto de miocardio oclusivo versus infarto de miocardio no oclusivo. Y acá, basado en un metaanálisis y un review sistemático de la certeza diagnóstica del ST para la oclusión coronaria aguda, publicada por Núñez de Alén Carneto allá por el año 2024, que mostraba que a pesar de casi 20 a 30 años del paradigma supra, de Alén Carneto encontró solo tres estudios que verificaban la precisión diagnóstica de los criterios supra para el hallazgo subyacente de una arteria con oclusión vascular. A ver, para que quede claro, muy poca evidencia demostraba que el supra por sí solo indicaba oclusión en todos los casos. Este estudio, como les conté, fíjense que en más de 23.000 pacientes, la sensibilidad del supra-ST para detectar una oclusión coronaria aguda fue del 43,6%, con una alta especificidad. Y evaluando la estrategia de infarto oclusivo, que ya vamos a ver cómo es, la sensibilidad mejoró casi al 80%, un poco menos del doble, con una alta especificidad también. Por otra parte, la mayoría de los hospitales que tenían hemodinamia experimentaban tasas significativamente altas de falsos positivos de síndrome con supra. ¿Qué quería decir? Que pacientes que tenían supra finalmente no tenían arteria ocluida. Eso hacía que se tuviera que activar la sala de cateterismo para aclarar diagnósticos, y donde muchas veces el diagnóstico era no oclusión vascular, pero también activaciones evitables que podrían causar daño al paciente y desperdicio de recursos. ¿Qué implica? Que si un paciente tiene un supra y finalmente no tiene una oclusión vascular aguda, y yo probablemente activé la sala de manera innecesaria, sometí al paciente a un riesgo y estuve generando recursos innecesarios, estuve gastando recursos innecesarios. El paradigma supra, desde siempre, definió por criterios del electro. Un nuevo o presumiblemente nueva elevación del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en dos o más derivaciones electrocardiográficas contiguas medidas a nivel del punto J en todas las derivaciones, salvo B2, B3, donde requeríamos más igual o más a 2 milímetros en los hombres mayores de 40 y más de 2,5 en hombres menores de 40 y mayor o igual a 1,5 en mujeres independientemente de la edad y en B2 y B3. La sensibilidad, como dije, de esta valoración electrocardiográfica es limitada,
alrededor del 43. Tiene riesgo de fallas, pacientes que sí tengan oclusión coronaria aguda. Entonces, el paradigma Supra transformó la cardiología de urgencia en los últimos 30 años, sin lugar a dudas, y para bien, pero también con demasiadas limitaciones. Los criterios Supra son un marcador subrogado pobre y o deficiente para oclusión coronaria aguda, lo que conduce en muchos casos a una reperfusión tardía, como ya vamos a ver. Entonces, los criterios supra en milímetros, fíjense que se originaron en estudios que comparaban individuos sanos con aquellos que habían sufrido un infarto medido mediante la enzima CPKMB. Y a pesar de ello, de que eran criterios viejos, se recomendaban para diferenciar el infarto con y sin oclusión aguda, incluso cuando no había en estos estudios datos angiográficos. O sea, se extrapoló a creer que todo paciente con supra sí o sí tenía oclusión coronaria y si no tenía supra no tenía oclusión coronaria. Y claramente vamos viendo a medida que les voy contando en la charla que esto lamentablemente no es así. Entonces, ¿podemos decir ya que el paradigma supra está muerto? Bueno, sin lugar a dudas, quizás todavía no, quizás debemos ver cómo evoluciona la evidencia, pero sin lugar a duda, como dije anteriormente, ha sido puesta en jaque. A todo esto, antes de enterrar al paradigma supra, debemos reconocerle un montón de beneficios que ha traído a la comunidad cardiológica, porque el supra fue una indicación de actuar rápidamente. Entonces, dolor torácico más supra fue una indicación de emergencia. Empezamos a medir los componentes de la demora en el infarto con supra, haciendo mucho hincapié en el primer contacto médico, en un adecuado triage, en saber que cuanto antes evaluamos al paciente, hacíamos el eléctrico y lo mandábamos a reperfusión, ese paciente se iba a beneficiar. También el paradigma supra ayudó a identificar esta frase famosa de tiempo es músculo y que cada minuto cuenta, también sirvió para saber que un paciente con supra debíamos tratar de ofrecerle alguna de las dos estrategias disponibles en la actualidad. También con el supra empezamos a mandar información y a transmitir los electros a través de un celular por WhatsApp, por ejemplo. También reconocer que el traslado lo más rápido posible del lugar a donde encontrábamos o detectábamos un paciente con supra era fundamental para minimizar la pérdida de tiempo. También, y ya desde hace más de 10 años, a través de iniciativas como la iniciativa Stent Save a Life, empezamos a estudiar cuáles eran las barreras más importantes en la Argentina y por qué en nuestro país llegábamos demasiado tarde a tratar el infarto. También se establecieron las sistemáticas para reperfundir a la mayor cantidad de pacientes y esto está hoy bien establecida en todas las guías de atención del paciente con infarto y también permitió crear redes como la que diseñamos en Rosario de los hospitales públicos, donde decíamos que organizarse es posible y con una buena red podíamos lograr que los pacientes fuesen detectados en cualquier hospital rápidamente, fuesen trasladados a un lugar donde pudiésemos ofrecer la revascularización, la reperfusión de manera inmediata. O sea, más allá de que el paradigma supra, más allá que que en los próximos años pueda ser modificado o cambiado, sin duda deberemos siempre agradecer todos los cambios que se permitió hacer en la comunidad cardiológica en los últimos 20 a 30 años. Entonces, una cuestión nunca aclarada dentro del paradigma supra son lo que llamamos los falsos negativos, que ahora les voy a explicar en qué consisten. Y a esto se le llama la paradoja de la ausencia de falsos negativos. Fíjense, si el electro cumple criterios de supra y el paciente tiene una oclusión coronaria aguda, se trata de un síndrome con supra verdadero positivo. O sea, supra, oclusión, verdadero positivo. Si no tiene la arteria ocluida, es un síndrome con supra falso positivo. Hasta ahí vamos bien. Pero si el electro no cumple con criterios de supra y el paciente tiene una oclusión, a eso no se lo llama síndrome con suprafalso negativo, sino que por definición ese pasa a ser un paciente con un síndrome sin elevación del ST. Por eso decimos que no existen los falsos negativos. Acá se los voy a
demostrar en este algoritmo donde hablamos de la falsa dicotomía. Paciente con síndrome coronario agudo, si tiene supra, lo consideramos como un código infarto con supra, pero si la arteria no está ocluida, decimos que es un falso positivo, STEMI, y si la arteria, en cambio, si el paciente no tiene supra, que es lo que yo estoy hablando, pero la arteria está ocluida, no lo llamamos falso negativo STEMI, sino que lo llamamos infarto sin elevación del ST. De acá la paradoja de la ausencia de los falsos negativos. Y esto va a dar lugar a entender un concepto importante. Pacientes con arteria coronaria ocluida no siempre se presentan con supraelectro. Fíjense, el paciente acá a la derecha, este paciente tenía oclusión completa descendente anterior y sin embargo, por cuestiones aún por dilucidar, no se manifestó con un supra, sino con un patrón característico que ahora más adelante voy a describir. El que el paciente con una oclusión arterial aguda no se manifestase con un supra llevaba a retrasos en la reperfusión y esto sin lugar a dudas se va a asociar a mayor morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque decíamos que reperfusión inmediata era cuando había supra. Si no había supra, hacíamos estratificación. Entonces, esta forma de trabajar de los últimos años sin lugar a dudas, llevó a un porcentaje importante de pacientes que tenían la arteria coronaria ocluida, pero que no tenían supraelectro, a demorar su reperfusión. Entonces, la conclusión no solo mirar si hay o no supra, debemos buscar en el electro o en algunas herramientas que vamos a considerar más adelante cosas que identifiquen el paciente con oclusión coronaria aguda, porque el determinante pronóstico, como dije, es la oclusión coronaria aguda y no es el supra sí o supra no. Yo tengo que encontrar todo tipo de hallazgos que me indiquen que la arteria coronaria está ocluida. Por otra parte, se sabe el pobre pronóstico de pacientes con oclusión coronaria ocluida en pacientes que se presentan con síndromes sin supra, que sería, como dije, los falsos negativos. Y fíjense acá, arriba, los pacientes con supra se los revasculariza o se le hace la angiografía, mejor dicho, en una mediana de 1,4 horas. Pero si el paciente, en cambio, tenía la arteria ocluida, pero se presentaba como sin supra, la mediana en estudiarla era 16,3 horas. Ni que hablar de aquel que tenía la arteria no ocluida y no tiene un STEMI, donde la demora era de casi 2 días. ¿Y qué se vio además? Que la mortalidad a un año por todas las causas es muy parecida en el paciente con supra y en el paciente sin supra con arteria ocluida. Entonces, indudablemente el paradigma supra muchas veces no me alcanza. Por ende, la pregunta es, ¿estamos a punto de cambiar un nuevo paradigma donde lo que evaluemos sea no el supra, sino la definición de infarto de miocardio oclusivo? Bueno, eso quizás es lo que deberemos responder en los próximos meses, años. ¿Y cuál es el paradigma infarto de miocardio oclusivo del que estoy hablando? Buscar patrones del electro que indiquen oclusión coronaria aguda, más allá de solo fijarnos si tiene supra o no tiene supra. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son esos patrones frecuentemente observados en pacientes con arteria ocluida que no tienen supra? Bueno, si quieren pueden buscar, pero ahora les voy a dar un resumen de esta publicación, una excelente publicación del doctor Fabrizio Ricci, un estudio de este médico italiano. Ahí también pueden encontrar todos los datos para buscar este paper que es patrones electrocardiográficos de infarto de miocardio oclusivo. Y entonces él, en esta publicación del Annal of Emergency Medical del año 25, empieza a contar muchos de los patrones que nosotros veníamos usando, pero ahora considera un poco todos ellos. Y uno de los más característicos es el patrón de Wellens. Patrón de Wellens con sus modalidades A o B, la A donde vemos una onda T bifásica, perdón, o el patrón de Wellen tipo B, donde vemos una T invertida, una onda T negativa invertida, profundamente invertida. Esto identifica riesgo inminente de reoclusión en descendente anterior proximal. O sea, este patrón que fue descrito hace más de 40 años, aparentemente sucede cuando la descendente anterior se tapa,
se destapa y está en riesgo inminente de nuevamente taparse. Entonces, cuando uno encuentra en el electro esto, aunque no sea supra, lo deberíamos tratar como una emergencia porque la arteria se tapó o se está por taparse. Y más allá que el patrón de Wellens fue descrito en la cara anterior y con el responsable descendente anterior, puede verse en otros territorios y en cualquier otra arteria, ya sea coronaria derecha como circunfleja. Otro es el que les conté o el que les mostré en el paciente que tenía descendente anterior ocluida y es este. Este es el patrón de De Winter. El patrón de De Winter se caracteriza por derivaciones con depresión del segmento ST de 1 a 3 milímetros con una pendiente ascendente y con una onda T a continuación alta, positiva y simétrica. Muchas veces además asociado a un supraesnivel de 1 o 2 milímetros en la derivación ABR. Esto que pueden ver acá es el patrón de De Winter y también identifica en muchos casos oclusión de descendente anterior proximal, pero al igual que el patrón de Wellens, puede verse en otros territorios. O sea, no es exclusivo de la descendente anterior proximal. Avancemos. ¿Qué otros tipos de alteraciones electrocardiográficas debemos tener en cuenta? Y acá también tenemos otro que se llama patrón de Aslanger. Fíjense todos los hallazgos que tenemos que ir viendo en el electrocardiograma. Cuando en D3 veo cualquier supra, recuerden que el paradigma supra era 1 milímetro más en derivaciones contiguas. Y fíjense que acá no estamos hablando muchas veces de derivaciones contiguas, supra, porque acá tengo supra del ST en D3. Pero además tengo infra LST en B4 a B6 con onda T positiva final y puedo tener un supra en B1 mayor que en B2 y una depresión del ST en D1 o ABL. O sea, no es el patrón característico, pero no es el supra característico. Y eso también podría identificar un infarto oclusivo de miocardio de cara inferior con compromiso de alguna arteria circunfleja o coronaria derecha en pacientes con enfermedad de más de un vaso. Entonces, perdón, Wellens, De Winter, Aslanger y tenemos más. El signo de la bandera sudafricana, aunque este realmente tengo supra en D1 y ABL, podemos encontrar también en B2 y una depresión del ST en D3. Esto es un patrón que suele verse y puede indicar infarto lateral por oclusión de la primera diagonal. Es otra de las variantes que debemos considerar. Después está el famoso patrón electrocardiográfico de la onda T hiperaguda. Esto en cualquier derivación yo puedo encontrar, no supra, pero ondas T, amplias, voluminosas y desproporcionalmente grandes. Y esto puede estar indicando oclusión de cualquier arteria según el territorio donde yo lo estoy viendo desde el punto de vista electrocardiográfico. Las ondas T hiperagudas son específicas para infarto aún sin supra-LST y ese es un concepto que también tenemos que tener en cuenta y es otro patrón que me puede indicar una arteria tapada aunque yo no tenga supra. Hay diferentes scores porque lo importante es que sea una onda T voluminosa, importante, y hay formas de medir la magnitud, la simetría, no quiero entrar en estos detalles, pero ese tipo de ondas T son sugerentes de que puede haber una oclusión coronaria aguda aunque no tenga supra. Entonces, fíjense, ondas T hiperagudas en pacientes que no tenían supra, un 84% tuvo una lesión responsable del infarto. De cualquier manera, siempre considerar diagnósticos diferenciales como ser la hipercalemia, la repolarización precoz, la pericarditis, la hipertrofia ventricular. O sea, considerar en la onda T hiperaguda, pero recordar que no es la única posibilidad una oclusión coronaria aguda. Hay otros, están los criterios de Esgarbosa modificados por Smith, donde lo analizamos fundamentalmente en pacientes con infarto agudo de miocardio con bloqueo completo de rama izquierda. Y a todos los hallazgos clásicos ya descritos por Esgarbosa allá por el año 92, se le suma alguna modificación hecha por Smith, donde lo hizo a un criterio más sensible, más específico, donde pudiésemos detectar posible arteria ocluida en presencia de bloqueo completo de rama izquierda, que sabemos que es un hallazgo electrocardiográfico que puede enmascarar el electrocardiograma.
Esto puede identificar posible oclusión en presencia de bloqueo de rama o de ritmo de marcapaso. No se olviden que como los pacientes que tienen un marcapaso tienen un catéter que está en ventrículo derecho, cuando se estimula el ventrículo derecho, la imagen que van a tener en el electro estos pacientes de manera habitual es un ritmo de bloqueo, un ritmo de marcapaso que semeja un bloqueo completo de rama izquierda. Hay algunos otros patrones de infarto de miocardio oclusivo que probablemente requieren mayor validación. No voy a entrar en detalle con todos, pero está el infarto de miocardio oclusivo del norte, donde también hallazgos mucho más subjetivos y mucho más eh, indicios como un supra del ABR del ST en ABR y ABL con T negativa, más alteraciones infra del ST en cara lateral o inferior con T positiva o bifásica, podrían identificar oclusión de DA y primera diagonal en enfermedad de múltiples vasos. El rulo precordial, donde cambios en el ST en espiral a través de las derivaciones precordiales, donde yo puedo ver un supra pequeño en B1, B2 y un infra en B5, B6, podría también estar indicando posible oclusión en descendente anterior. Insisto, son patrones que requieren mayor validación, no son tan fáciles de identificar en un electro si yo no tengo experiencia, pero van a ver que hoy se están usando herramientas para ayudarnos a identificarlos. Está también la distorsión del QRS terminal, que podría identificar posible oclusión de DA, y también el bloqueo bifascicular del nuevo comienzo, que es el bloqueo completo de rama derecha más el hemibloqueo anterior izquierdo, que podría estar relacionado también con una oclusión en descendente anterior. Ahora bien, este trabajo, publicado ya hace 6 años, diagnóstico de certeza del electro para la oclusión coronaria aguda que termina en un infarto. Este estudio fue una bisagra en todo este nuevo paradigma, que es el estudio difocal. Este estudio tuvo la particularidad de poder definir o comparar pacientes con STEMI, con infarto con supra, en azul, con pacientes con non-STEMI, en rojo, y pacientes control, en amarillo. Y ellos vieron que usando estos criterios electrocardiográficos de infarto de miocardio oclusivo que les conté previamente, casi un 30% de los pacientes en el grupo de infarto sin supra, o sea, que no tenían lo característico, que no iban a ir a la reperfusión inmediata, tenían una arteria coronaria ocluida. O sea, que esos pacientes no los íbamos a estudiar de emergencia y por ende no los íbamos a tratar y por ende perdíamos tiempo. Perdiendo tiempo, perdemos músculo. ¿Y qué vieron ellos? Que cuando se comparaba esto, este grupo de infartos sin supra con arteria coronaria ocluida, diagnosticada por estos criterios electrocardiográficos descritos recientemente, sin lugar a dudas tenían peor pronóstico. O sea que no queda duda hoy en día, más allá del paradigma que querramos hablar, que un subgrupo de pacientes que no tienen supra, de cualquier manera tienen la arteria ocluida y por ende debemos identificarlos y tratarlos como si tuvieran supra. Fíjense que con esto se vio que el abordaje electrocardiográfico del infarto miocardio oclusivo tuvo mejor rendimiento comparado con el modelo supra, tanto en la predicción de una oclusión coronaria aguda, como así también en la mortalidad a largo plazo. Entonces, si ahora quiero comparar, y esta es una muy linda presentación de una revista brasileña del año 2024, ambos paradigmas. Fíjense, el paradigma supra me dice que si yo tengo un paciente con dolor sugestivo y tiene supra, ese paciente debe ir a una cateterización urgente para hacer una intervención coronaria percutánea con un stent o a trombolíticos. Todo esto según dónde esté y en cuánto tiempo puedo derivar al paciente. Si el paciente no tiene supra, se esperan para las troponinas, se hace estratificación de riesgo, pero muchos falsos negativos no son adecuadamente tratados, que es lo que vamos a hablar. Más de la mitad de los pacientes con arterias ocluidas no exhiben elevación del segmento ST, lo cual es una pérdida de tiempo importante. El paradigma infarto miocardio oclusivo analiza que si el paciente tiene supra con una clínica sugestiva, obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo que en el grupo anterior, el paciente va a ir a un cateterismo urgente o a una trombolisis. Pero si no tiene supra, en lugar de esperar la troponina y estratificar riesgo, vamos a buscar
otros signos de infarto de miocardio oclusivo que veíamos recientemente. Considerar los falsos negativos y aquel paciente que descartemos falsos negativos, llevarlo a cateterismo urgente, ya que es lo que va a estar indicado en muchos de ellos. Y como dije, casi un 30% de los pacientes clasificados como infarto sin supra tienen una arteria coronaria ocluida y se beneficiarían de una reperfusión inmediata en menos de 2 horas en lugar de esperar más de 24 horas. Y eso es lo que debemos modificar a la brevedad. ¿Cuál es el futuro? ¿De qué podemos disponer en los próximos años para hacer diagnóstico de infarto de miocardio oclusivo? Bueno, acá hay un trabajo muy interesante en esta publicación del European Heart Journal, Salud Digital del 2024, donde se habla de la evaluación, un estudio de evaluación internacional de un modelo electrocardiográfico fortalecido por inteligencia artificial para detectar infarto de miocardio oclusivo. Y este estudio va a comparar paradigmas, comparar el paradigma supra versus el infarto de miocardio exclusivo, comparando la opinión de un experto versus la inteligencia artificial. Y no hay duda que la inteligencia artificial llegó para instalarse y para quedarse. Los infartos sin supra pueden ser identificados sin duda con los nuevos criterios ya descritos, pero la inteligencia artificial puede ayudar a detectar mejor los infartos de miocardio oclusivo. También ya se empieza a hablar de utilizar herramientas como el ecocardiograma bedside en la mayoría de los pacientes y también en algunos casos la resonancia magnética, que sin embargo hoy es una estrategia que lleva demasiado tiempo implementar. Pero sí podría utilizarse el ecocardiograma bedside para ayudar a identificar pacientes con infarto oclusivo. Y basado en aquel estudio que les dije del 2020, el Difficult Trial, va a publicarse el Difficult 3 Trial, que es un cambio de paradigma diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y esto es un resumen o algo que va a intentar demostrar si esto va a ser un cambio de paradigma. Este estudio ya enroló 6.000 pacientes con síndrome coronario agudo en 18 centros capaces de hacer angioplastia primaria y va a intentar definir si el nuevo paradigma infarto agudo de miocardio oclusivo versus no oclusivo se debería empezar a considerar desde hoy mismo. La perspectiva histórica, ¿cómo fue cambiando todo esto? Primero, infarto Q y no Q. Entró en crisis, apareció el paradigma STEMI, empezaron a aparecer las limitaciones, sesgo de incorporación, baja sensibilidad para algunos casos con oclusión coronaria aguda, se centra en un único aspecto que es el supra y sin embargo vimos que muchos pacientes con arterias ocluidas no tienen supra. Esto llevó a la crisis y la crisis podría dar lugar al nuevo paradigma infarto de miocardio oclusivo, donde el electro se analice en evidencia más allá del ST, se analice con inteligencia artificial, se utilice el eco, la tomografía, la resonancia como complementario y donde se analicen también signos y síntomas. Entonces, sin lugar a duda, el objetivo es reperfundir todos los infartos oclusivos, más allá de que tengan supra o no supra. Identificar la diferencia entre uno y otro es fundamental, nuevas tecnologías están vigentes y nueva investigación es necesaria para ver si vamos a llegar a este nuevo paradigma. Fíjense cómo del infarto Q al infarto oclusivo estamos pasando por un cambio de época donde en la década del 80 vemos a un médico con su estetoscopio y su electro, pero solo para definir algo que ya había ocurrido, la década del 2000, el paradigma del STEMI, vemos el médico con el electro como herramienta principal para definir a quién reprofundir de manera inmediata y probablemente el nuevo paradigma, el infarto de miocardio oclusivo, vamos a ver a un médico donde probablemente basado en inteligencia artificial con teléfonos celulares pueda definir de manera mucho más proactiva, identificar pacientes con arteria oclusiva, arteria ocluida y de esa manera intentar la reperfusión inmediata. Como conclusión de esta exposición, yo podría decir que patrones electrocardiográficos sugestivos de oclusión coronaria aguda
que son lo que llamamos infarto del miocardio oclusivo, podrían aumentar la sensibilidad diagnóstica identificando los infartos de mayor riesgo y peor pronóstico. Este es un concepto clave, más allá de los paradigmas, detectar patrones en el electro de alto riesgo de arteria ocluida es fundamental. Cuanto más temprano encuentre y detecte que una arteria puede estar ocluida, más temprano la voy a tratar de reperfundir y el pronóstico de ese paciente va a mejorar. La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, podría servir para detectar sistemáticamente criterios de infarto de miocardio oclusivo en el electro, ayudando probablemente a reclasificar el riesgo de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer compartir estos minutos y cualquier duda, inquietud que tengan, me la pueden dejar en los comentarios para que lo comente con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias, les mando saludos y como dije, un gusto compartir con ustedes.